De nuevo les damos la bienvenida a las personas que están con nosotros integrándose al estudio de la palabra del Señor. Nos gozamos de que tomen su tiempo para compartir la palabra del Señor con nosotros. Sé que este estudio será de bendición donde quiera que la palabra del Señor llega. Hace el efecto con el cual el Señor la ha enviado a nosotros. Una palabra que transforma, obra en los corazones de nosotros, en aquellos que se dejan transformar por la palabra del Señor. Nosotros hemos estado llevando este estudio del libro de los Hechos y empezamos el capítulo 9 la semana pasada. Nosotros estuvimos viendo el caso de Saulo, que era el líder de la persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y vimos que cuando él empezó la persecución en Jerusalén provocó que los hermanos entonces fueran a diferentes sitios, y donde quiera que iban los hermanos, entonces iban llevando el mensaje del evangelio. Vimos el avivamiento de Samaria, pero el evangelio había llegado a lugares aún más lejanos. Llegó a Damasco, donde había una comunidad grande de judíos, y Saulo entonces procuró cartas de autorización para ir a la ciudad de Damasco, para entonces, si encontrara cualquier persona del camino, como eran conocidos los cristianos en aquel momento, si encontraba creyentes en Damasco, entonces él tenía la autorización de apresarlos y extraditarlos hacia Jerusalén, para entonces ellos ser enjuiciados allí por la corte religiosa, por el Sanedrín. Sucede que camino a Damasco, Saulo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, al escuchar esta voz, al ver esta luz resplandeciente que lo hizo caer al suelo, le preguntó: Señor, ¿quién tú eres? Y escuchó la respuesta que él no esperaba, el nombre que él perseguía, el nombre que él odiaba. Le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo, el Señor le dio instrucciones de que entrara en Damasco, y allí se le darían instrucciones de qué él debería de hacer. Salió hacia Damasco con cartas de autorización, buscando a creyentes para apresarlo, y entró en Damasco agarrado de la mano de aquellos que lo guiaban. Saulo fue y se hospedó en casa de alguien en la ciudad de Damasco, y allí dice que él no comió ni bebió por un periodo de 3 días. Él, tal vez lamentándose, pensando en la maldad que él había hecho, pensando en que él fue parte responsable de la muerte de un justo, de Esteban, del maltrato, de las cárceles de otros creyentes, pensando que él no escuchó el consejo que le dio su maestro Gamaliel al Sanedrín, cuando había dicho en medio del consejo que no se metieran con los creyentes, que los dejaran tranquilos, porque si eso era de Dios, puede ser que ellos se fueran encontrados entonces luchando en contra de Dios. Él entendía que lo que él había hecho, todo el esfuerzo que él había hecho, era en contra del Dios que él decía servirle. Conocimos a Ananías, quien Dios le habló en visión. Era uno de los creyentes que estaba en la ciudad de Damasco, y Dios le habló en visión diciendo que fuera a donde Saulo, que Saulo estaba orando, para que fuera y orara por él y recibiera Saulo la vista. Ananías se quejó ante el Señor, le dijo: Señor, tú sabes, Saulo, tú sabes el mal que él ha hecho en Jerusalén, tú sabes las cárceles que ha dado a los cristianos, y hasta aquí él tiene autorización de aquel que encuentre sirviéndote, de llevarlo, de apresarlo, de hacer daño. Sin embargo, vemos en el versículo 15 y 16 cuál fue la respuesta del Señor a Ananías. Le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vimos que Ananías obedeció la palabra, la orden, el mandato que el Señor le dio. Fue a donde se hospedaba Saulo. Él fue y lo recibió diciendo: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que orando por ti recibas la vista. Oró por Saulo,
Saulo recibió la vista, fue bautizado en aguas y recibió también el bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros vamos a seguir donde nosotros nos quedamos la semana pasada y vamos a estar viendo del versículo 19 hoy hasta casi el final del capítulo. Vamos a dar lectura del versículo 19 al 22 para empezar el estudio de esta noche. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Te damos gracias, Dios mío, Señor, porque tú nos has libertado, nos has salvado, Padre Santo. Ahora, Dios mío, que vamos a empezar este estudio de tu palabra, te pedimos que sea tu Espíritu Santo dirigiendo, guiando todo lo que hacemos, convenciéndonos de pecado, Padre Santo, llevando el mensaje que tú nos has dado, Padre Santo, para que donde quiera que este mensaje lleve, sea una palabra de transformación, sea una palabra que convenza al mundo de pecado, sea una palabra de fortaleza, Padre Santo. Te damos gracias, Dios mío, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Saulo, entonces, ahora después de haber recibido la visión, vemos que él comió y ahora entonces él fue a las sinagogas de Damasco. Las sinagogas a las cuales él había sido enviado por el sumo sacerdote para que él buscara allí a aquellas personas que creían en Jesús y llevarlos presos en Jerusalén. Sin embargo, vemos que ahora cuando él entra en las sinagogas, él no está persiguiendo a los creyentes, sino que ahora cuando él entra en las sinagogas, él llega como el invitado especial, aquel que viene de Jerusalén, aquel gran rabino que viene con cartas, con autorización del sumo sacerdote, y definitivamente que aquel que venía como invitado se le daba la oportunidad de ser aquel que expusiera, que hiciera la lectura y que hiciera la exposición de la palabra del Señor. Y ellos esperando que diera el mensaje común, el mensaje al cual ellos estaban acostumbrados, él le está dando un mensaje distinto. Él fue persiguiendo a aquellos que proclamaban a Jesús, y ahora cuando él se le da la oportunidad, como el invitado especial, él mismo es quien está proclamando el nombre de Jesús en las sinagogas, y esto deja a las personas allí, a los judíos, lo deja confundido. No dice: no era este Saulo, no era este aquel que perseguía a los cristianos, no era este aquel que ponía en cárcel a los cristianos en Jerusalén, no fue este el que fue enviado a que viniera aquí para que el que hablara, el que proclamara el nombre de Jesús, él llevárselo arrestado. Lo que ellos no sabían es que Saulo, camino a Damasco, había tenido un encuentro con el Señor. Ellos no sabían que cuando Saulo tuvo ese encuentro con el Señor, él fue transformado, él fue cambiado. Él no era la persona que él era antes, porque eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Así sucede con nosotros. La gente a veces nos ve y está acostumbrado a vernos de la manera que nosotros éramos antes, y se confunden, y a veces tú no puedes escuchar algún comentario: no era este el que hacía esto o aquello, no era este que se envolvía en esto o aquello. Pero lo que no entienden es que hay un cambio radical que pasamos nosotros cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor. Nosotros no somos lo que éramos antes. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Antes de Cristo nos comportábamos diferente, hablábamos diferentes. Como dijimos, aquellos que nos conocían antes no entienden que nosotros no somos igual,
que nosotros somos diferentes, que ahora nosotros está en nuestro interés, ahora lo que es nuestra prioridad es agradarle a aquel que nos ha salvado, aquel que nos ha libertado, aquel que derramó su sangre por nuestros pecados. Gloria sea el nombre del Señor. No se dice qué tiempo Saulo duró allí en Damasco en esta ocasión, pero se nos dice que estuvo algunos días. Es posible que hayan sido pocos días después de su conversión. Porque cuando nosotros vemos la cronología de la historia, de los eventos que sucedieron, la palabra nos habla acerca de que Pablo, después de haberse convertido en Damasco, él fue a Arabia. Él se dirigió a la región de Arabia, donde había estado Moisés, en el área de Madián, donde estaba el monte Oreb, donde Dios había llamado a Moisés. En esa área en general se dirigió Saulo. Y allí él estuvo de un periodo entre 2 a 3 años, donde él fue instruido personalmente por el Señor Jesucristo. O sea que entre el versículo 22 y el versículo 23 hay aquí una pausa, hay un lapso de alrededor de 2 o 3 años. Vemos que el apóstol Pablo luego está escribiendo en la carta a los Gálatas en el capítulo 1, en el versículo 15 al 17, hablando acerca de lo que el Señor hizo con él en la región de Arabia. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo a mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él estuvo en Damasco, como dijimos, algunos días y luego fue a Arabia, y él en ese tiempo fue instruido por el Señor Jesucristo. Vemos que hay indicaciones de eso en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea que las enseñanzas que Pablo nos trajo y nos dio en las cartas fueron enseñanzas recibidas por el Señor Jesucristo. También Efesios, la carta a los Efesios en el capítulo 13, el versículo 3 y 4. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, él fue al área, en la región de Arabia, donde fue instruido por el Señor Jesucristo. Dice que él no consultó con carne ni sangre, sino que fue a la región de Arabia, y allí fue instruido por el Señor. Dice el versículo 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarme, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Vemos que Pablo demostraba por las Escrituras que el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, aquel que ellos habían estado esperando. Él lo proclamaba y lo mostraba, lo demostraba por las Escrituras, y eso, en vez de alegrarlos, en vez de recibirlos, dice que eso le causó conflicto, le causó persecución. Así sucede cuando el nombre de Jesucristo es proclamado, porque el mundo odia el nombre de Jesús. Nosotros podemos ver que en nuestros días el mundo odia el nombre del Señor. Podemos ver en el tiempo de la pandemia, en el cual las iglesias fueron cerradas sin motivo. Vemos que hubieron otros establecimientos que los gobiernos dejaron abiertos, dejaron las barras abiertas, dejaron muchos establecimientos abiertos, pero hubo una dirección en la cual ellos se manejaron y que ordenaron a que todas las iglesias cerraron. Y eso no fueron medidas que fueron hechas accidentalmente, sino que fueron hechas con propósito, porque el mundo, aquellos que están encargados de las leyes del mundo, odian y están en contra de que este evangelio de salvación sea proclamado. Y nosotros sabemos que el mundo se opuso al Señor Jesús en el tiempo de su ministerio. El mundo se opuso a Esteban. El mundo se opuso a los discípulos. Se opuso ahora a Saulo.
y el mundo se continúa oponiendo a los creyentes, aunque nosotros tal vez en los lugares que vivimos no lo vemos frecuentemente, no lo sentimos así. Vemos los casos a través del mundo donde la iglesia es perseguida, donde la iglesia es maltratada, donde hay hermanos que solamente por vivir en los vecindarios que viven los expulsan, queman sus casas, queman sus iglesias. Y esos videos están disponibles, la gente lo puede observar, lo puede ver, y no es porque los hermanos hayan hecho alguna ofensa, no es porque ellos sean criminales, no es porque ellos sean malos, sino porque el mundo odia al Dios que nosotros le servimos. Amén. Fue descubierto, vemos el plan de matar a Saulo. Y este plan de matar a Saulo no era un plan clandestino, no era un plan de 2 o 3 gatos religiosos, sino que era un plan que estaba orquestado desde el gobierno hacia abajo, un plan que tenía el apoyo militar, un plan que tenía el apoyo del ejército, de la policía y de las autoridades. Pablo lo describió en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 32 y 33, diciendo: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Los discípulos vemos que lo ayudaron a escapar, aquellos discípulos a los cuales él perseguía, aquellos discípulos que se andaban escondiendo de él, ahora eran aquellos discípulos que, enterándose de la noticia de que lo buscaban para matarlo, los ayudaron a escapar. En aquellos días, en las murallas de las ciudades, en aquellas paredes amplias que las ciudades tenían construidas para su protección, muchas casas eran construidas utilizando esas paredes como parte de la construcción de sus casas. Sucede que desde una de estas casas él fue descolgado por una canasta para que él entonces pudiera escapar. Y ese es solo el principio de la persecución que nosotros vamos a ver que se desata en la vida de Saulo. Dice el versículo 26 al 28. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Esta es entonces la primera visita de Saulo a Jerusalén luego que él había salido. Él salió de Jerusalén respirando cartas de amenazas en contra de la iglesia, en contra de aquellos que proclaman el nombre de Jesús. Sin embargo, aquí ahora regresa a él mismo, siendo alguien cambiado, siendo alguien perseguido y siendo alguien ahora que está proclamando el nombre de Jesús. Pero ahora que él regresa, él se encuentra en una situación difícil. Él se encuentra en una situación en la cual la gente con la cual él se asociaba anteriormente, ahora sabía que él no era el mismo. Ahora ellos lo miraban como aquel que había desertado. Ahora ellos lo miraban como alguien que era un hereje. Ahora lo miran como alguien que es un traidor. Ahora lo miran como alguien que es un enemigo. Ellos no le iban a dar el recibimiento con el cual él estaba acostumbrado. Pero no solamente eso, sino que también entonces los discípulos del Señor, ahora cuando regresa Saulo, también ellos tienen temor de recibirlo. Ellos no saben, no entienden lo que ha sucedido. Escuchan los rumores de que Saulo no es el mismo, pero no saben si eso es cierto o no es cierto. Yo pienso que el tiempo que él duró también en Arabia fue algo tal vez que se sumó, añadió al misterio de lo que había sucedido con Saulo, porque él se convirtió y luego se desapareció del radar por unos años. Ahora él regresa y ellos no saben si eso es parte de una conspiración. Ahora ellos no saben qué es lo que está sucediendo, no saben si Saulo es alguien que ha cambiado o no ha cambiado, no sabe si él está tratando de introducirse en el medio de los hermanos para estando en medio y entonces poder acabar entonces con lo que los religiosos consideraban una secta. Y él se encuentra que no lo acepta un grupo ni lo acepta el otro grupo. Pero vemos cómo Dios tiene la puerta, tiene el mecanismo preparado para poder darle aceptación a Saulo dentro de los hermanos.
vemos que él tiene a Bernabé. Habíamos visto a Bernabé anteriormente, que era alguien respetado por la iglesia. Bernabé era alguien que lo habíamos visto anteriormente en el capítulo 4 del libro de los Hechos, que él había recibido una heredad y él la había vendido y había puesto todo lo que había recibido a pie de los apóstoles para el sustento de la iglesia. Y el nombre de Bernabé original no era Bernabé, sino que el nombre original de Bernabé era José. Pero a él, por su actitud, por su liderazgo, por su manera de comportamiento, a él se le había cambiado el nombre y lo habían apodado Bernabé. Y el nombre Bernabé significa hijo de consolación o hijo de encouragement. Eso es hijo de ánimo. Hijo de ánimo o hijo de consolación. Y nosotros vemos en la personalidad de Bernabé cómo él se comporta como un hijo de ánimo, un hijo de consolación. Vemos que él es que hace que los discípulos aceptaran a Saulo. Él tal vez se había enterado, había escuchado de cómo Saulo había defendido las escrituras en Damasco y cómo había proclamado el nombre de Jesús y había probado por las escrituras que es el Hijo de Dios. Pero vemos que bueno es Dios. Vemos que Dios, cuando Saulo necesitaba a alguien en la ciudad de Damasco, Dios tenía a un Ananías preparado que lo envió para que le diera la vista a Saulo, para que él lo recibiera como uno de los hermanos. Ahora que Saulo también se encuentra sin nadie, vemos que Dios tiene preparado a Bernabé, al hijo de consolación, al hijo de ánimo, para que sea aquel que haga que el resto de los discípulos aceptaran a Saulo. Y esto es algo grande porque nosotros le servimos a un Dios grande y a un Dios poderoso. Pero hay veces que Dios hace cosas que deja al pueblo de Cristo sorprendido, que deja al pueblo de Cristo como que no cree lo que ha sucedido. Y esto es lo que está sucediendo en el caso de Saulo. A veces que estamos orando por algo y no tenemos en mente que Dios lo va a hacer. Nosotros tenemos que, cuando le pedimos algo a Dios, orar con la expectativa de que Él nos va a escuchar, de que Él nos va a ayudar, de que Él va a hacer lo que nosotros les estamos pidiendo a Él. Y eso fue lo que sucedió en el caso de Saulo. Dios había transformado a Saulo porque el poder de Dios es grande. Y porque Dios tiene el poder para perdonar y para transformar a la gente, como lo hizo con Saulo, como lo hizo con cada uno de nosotros. Dice el versículo 29 al 31. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Los griegos eran aquellos que nosotros habíamos conocido anteriormente, que se habían levantado para debatir en contra de Esteban, que habían apedreado a Esteban. Ahora vemos que los mismos griegos se están disputando con Pablo y también quieren levantarse en contra de Pablo para matarlo. La iglesia se enteró de este complot en contra de Pablo y lo llevaron a Cesarea, y luego él termina regresando a su lugar de origen, a la ciudad de Tarso. Y según el relato y la cronología bíblica, él estuvo en la ciudad de Tarso entonces alrededor de 7 años. No hay un récord histórico de lo que sucedió en la ciudad de Tarso, pero es probable que él allí haya estado no solamente proclamando la palabra del Señor, sino haya regresado a cuál era su oficio original, que era el oficio de hacer tiendas. Pero definitivamente el Señor estaba preparando a Saulo para la obra que él tenía preparada para él. En el relato de Gálatas, que es el relato paralelo, nosotros vemos que Pablo escribe a la iglesia de Galacia acerca de cuál fue su experiencia en la visita en Jerusalén, y lo vemos en el capítulo 1, versículo 18 al 24. Dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no lo vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor.
En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vemos que él está dando testimonio de cuál fue su experiencia en la visita a Jerusalén y cómo se conducía en las diferentes ciudades en las cuales él iba. Cómo daba testimonio a la gente del cambio que Dios había hecho en su vida para gloria de Dios. El versículo 32 al 35 dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Nosotros habíamos visto anteriormente que cuando salieron los discípulos del Señor, los creyentes de Jerusalén, donde quiera que ellos iban proclamando el Evangelio. Habíamos visto uno de ellos que fue Felipe, que fue a Samaria, y hubo un avivamiento, y allí fueron Pedro y Juan para confirmar a los hermanos, para fortalecer a los hermanos. Pero esa es solamente un relato de muchas diferentes ciudades a las cuales ellos iban. Y este es otro caso de una de las ciudades que ellos iban. Pedro iba visitando las diferentes ciudades donde se estaban estableciendo los hermanos en Cristo, los nuevos hermanos, y iba para fortalecerlos en el Señor. Y él fue ahora entonces a esta ciudad, a la ciudad de Lidia, donde había hermanos allí presentes, y se encontró con la situación de Eneas, que estaba paralítico y llevaba en cama 8 años. Vemos que lo llevan a donde Eneas, y cuando él ve a Eneas, la palabra que le da a Eneas no fueron una palabra de representación de Pedro, sino que él le está hablando a Eneas como portavoz del Señor Jesucristo, por la autoridad del nombre de Cristo. Él le dice, el Señor Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Vemos el poder del nombre del Señor Jesús, que no se resiste esta enfermedad que ha tenido este hombre en cama por 8 años. Hace el milagro instantáneo en el cual él se levanta inmediatamente, como la orden que el Señor Jesús le había dado por medio de Pedro, y se levanta. Dice el versículo 36 en adelante. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes a venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Aleluya. Vemos que los creyentes del área, entendiendo que Pedro estaba cerca, entendiendo lo que Dios estaba haciendo por medio de él, fueron y enviaron a 2 hombres a Pedro, a buscar a Pedro a Jope, porque había una de las hermanas en el área donde ellos estaban, que estaba enferma, y estaba enferma de muerte. Vemos que el nombre de ella era Tabita, que en hebreos es Dorcas, en griegos es Dorcas. Dorcas, vemos que nos hace una descripción de quién era Dorcas, y era alguien que tenía el ministerio de ayudar. El ministerio de donde ella veía una necesidad, ella se introducía. Vemos que en el relato de lo que nos habla acerca de Dorcas, ella se hacía rodear de gente necesitada. En aquellos tiempos la población más vulnerable eran las viudas. Y vemos que las viudas eran las que estaban llenando el lugar donde estaba el servicio fúnebre.
de Dorcas. Ella daba limosnas, hacía caridad. Ella tenía el ministerio de la aguja y la tela. Ella le cosía, le hacía ropa, le hacía túnicas, le hacía vestidos. Y vemos que ella había muerto. Y la gente estaba con dolor por la muerte de alguien que era útil dentro de la comunidad cristiana, alguien que les había hecho bien a las personas que tenía a su alrededor. Y es obvio que nosotros conocemos que eso es difícil. Cuando alguien que es útil, cuando alguien que es bueno, cuando alguien que se dedica a ayudar a los demás parte con el Señor, causa dolor al resto del pueblo de Cristo que está aquí. Pero nosotros confiamos en el Señor y tenemos presente que aunque los que nos quedamos de este lado pasamos por un momento difícil de tristeza, de dolor y de llanto, aquella persona que partió con el Señor no está triste, no está en llanto, sino que está en gozo, está en la presencia del Señor. Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 5 versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Nosotros extrañamos a aquellos que han partido con Cristo, pero ellos están en un mejor lugar. Ellos están en la presencia del Señor, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay tristeza. Ellos pasaron de este mundo de dolor. Ya se graduaron. Hay un himno que expresa este pensamiento diciendo: al dejarnos los que amamos, no habrá sombras, si su fe depositaron en Jesús, porque irán para vivir por las edades con quien quiso redimirnos en la cruz. O sea que aquel que parte con el Señor no tiene deseo de regresar a este mundo. Pero en este caso, en el caso de Dorcas, Dios iba a hacer una obra. Dios la iba a regresar, la iba a restaurar. No era su hora. Había un ministerio, había una misión la cual Dios tenía para ella, para que ella cumpliera. Todo aquel el cristiano que parte con el Señor ha cumplido su misión. Ella no había cumplido su misión todavía. Había algo, había un ministerio, había una obra, una misión que Dios tenía para ella, igual que una misión que Dios tiene para cada uno de nosotros, un ministerio, un testimonio, que nosotros le demos a conocer el nombre del Señor, aquel que nos ha cambiado, nos ha transformado a nuestro alrededor, a la gente que tenemos cerca de nosotros. Porque viene la hora, como enseñó el Señor Jesucristo, donde ya será de noche y nadie puede trabajar. Cuando ya partamos de este mundo ya no podemos hacer más nada. Pero en el tiempo que estamos aquí tenemos que seguir y cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando se cumpla ese propósito vamos a la presencia del Señor. Amén. El versículo 40 al 43 dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó, y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Este evento que nosotros vemos a Pedro realizar en aquel lugar nos recuerda, es muy similar al momento en el cual el Señor fue llamado para ir y atender a la hija de un principal de la sinagoga de Jairo, que estaba muy enferma, y cuando él llegó allí estaba muerta y estaba la gente llorando a su alrededor. Y este evento lo vemos en Marcos capítulo 5, versículos 39 y 40. Es muy interesante. Dice, y esto fue cuando el Señor Jesucristo hizo esta obra. Dice: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó el padre y la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Vemos que Jesús en aquel momento tuvo que expulsar a aquellas personas que no creían. Los que estaban allí alrededor eran personas que eran llorones profesionales.
Eran personas que no tenían ningún interés, sino que estaban allí y se les pagaba muchas veces por llorar. Porque vemos que inmediatamente cuando el Señor llega, ellos pasan de llorar a entrar en una actitud de burladores en contra del Señor. Y el Señor sacó a todo el mundo afuera, solamente quedó en aquel cuarto donde estaba la niña, los padres de la niña y los discípulos que estaban con él, que eran Pedro, Juan y Santiago. Y es muy interesante porque Pedro logró ver lo que el Señor estaba haciendo y él, sin darse cuenta, estaba en un momento de entrenamiento. Él estaba en un momento de aprendizaje, donde el Señor, sin él darse cuenta, le estaba enseñando las obras que él tenía que realizar después que el Señor partiera. Y Pedro dice, igual que lo que el Señor Jesucristo había declarado en aquel momento, levántate. Y ella abrió los ojos. Dice que al ver a Pedro se incorporó. Y el gozo en aquel lugar era un gozo sin igual. Los corazones estaban llenos. Aquellas personas que estaban con las ropas que ella les había hecho. Las ropas eran algo que era escaso en aquellos días. En aquellos días había personas que solamente, lo típico era que solamente tuvieran la ropa que ellos tenían puesta. O sea que la ropa era algo muy importante. Y ella hacía y cosía y le hacía ropa, vestidos a las mujeres viudas y a los pobres. Por eso vemos que el amor que le tenían y el llanto que tenían, ahora el llanto de ellos pasó a felicidad, pasó a gozo, pasó a alegría. Yo creo que todos los que estaban allí estaban gozosos, todos, tal vez con la excepción de la que fue resucitada, de Dorcas. Si tiran una foto en aquel salón, tal vez salen todos sonriendo, menos ella. Yo creo que si alguien le hace la pregunta a ella que por qué ella no está gozosa y sonriendo con los demás, tal vez ella le hubiese respondido, es que tú no viste lo que yo vi. Es que tú no experimentaste lo que yo experimenté. Es que en aquel lugar no hay llanto, no hay dolor, hay un gozo sin igual. Está el Señor, está la presencia de Dios presente como en ningún otro lugar. La experiencia que ella había vivido era una experiencia sin igual y una experiencia que es la experiencia que nos espera a todos nosotros, los que hemos creído en el Señor. Esa es la esperanza viva que nosotros tenemos. Amén. Y entendiendo nosotros que esa es la esperanza, que nosotros vamos a ir a un lugar donde no hay llanto, no hay dolor, que el Señor enjugará cada una de nuestras lágrimas. Nosotros entonces tenemos el interés de presentar este evangelio de salvación a nuestros seres queridos, a las personas que a nosotros nos importan. Queremos que ellos sean partícipes y que compartan la misma esperanza que nosotros tenemos. Puede ser que haya personas que nosotros estemos orando por ellos varios años, hablándole acerca del evangelio, y que ellos hayan continuado rechazando el llamado a salvación. Pero mi exhortación en el día de hoy es que no te desanimes, es que sigas hacia adelante, que continúes orando por ellos, que continúes hablándole acerca del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Porque puede ser que en un momento, en un instante, ellos puedan experimentar ese cambio radical que tuvo Pablo camino a la ciudad de Damasco. Gloria sea el nombre del Señor. Yo escuché un testimonio que sucedió, y fue que hubo una persona que fue, no recuerdo si fue un accidente de automóvil y que lo chocaron, pero hubo una persona que le provocó a él, por medio de lo que sucedió, que él no pudiera tener uso de una de sus piernas. Él pasó el tiempo de la recuperación, y cuando salió del hospital, la primera intención que él tenía en su vida era acabar con la vida de aquel que le había provocado a él esa lesión de por vida. Él había conseguido un arma y tenía el día señalado en el cual él iba a acabar con la vida de aquel otro hombre. Pero era el día del cumpleaños de su mamá, y antes de él ir camino a donde iba a matar a aquel hombre, él pasó por donde la mamá. Y la mamá le dijo que lo que ella quería de regalo de cumpleaños es que ella fuera a una campaña que estaba sucediendo. Eso fue en la ciudad de Panamá. Y él fue, no con mucho gusto, pero fue a aquella campaña que se realizaba en aquel estadio en la ciudad de Panamá, y allí escuchó el llamado
a salvación, el mensaje glorioso del Evangelio que transformó su vida, y él entregó su vida al Señor. Y cuando él dio ese paso hacia adelante para que oraran por él, no solamente entregó su vida, sino que entregó el arma que él tenía con él, que iba camino a matar a aquel hombre. Pero gloria sea el nombre del Señor, que aquella mamá no se rindió, sino que continuó orando, continuó presentando, continuó buscando la manera de que aquel hombre, aquel hijo que ella tenía, aceptara al Señor y compartiera la esperanza que ella tenía también de estar algún día en la presencia del Señor. Que nosotros no perdamos la esperanza, que nosotros seamos persistentes, gloria sea el nombre del Señor, y que sigamos poniendo en nuestras oraciones a las personas que nosotros no hemos visto el cambio, porque aunque nosotros podamos estar desanimados, aunque nosotros podamos pensar que la salvación está lejos, Dios nunca está lejos, como estaba el camino a Damasco cuando tuvo el encuentro con Saulo, que confundió incluso a todo el mundo y nadie lo creía. Pero lo que para nosotros es difícil, lo que para nosotros es imposible, es fácil para Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, esperando que este estudio haya sido de bendición para todas las personas que han estado compartiendo con nosotros. Invitamos a los que están por medio de Facebook Live a que compartan con nosotros la próxima semana a la misma hora. Vamos a continuar con la ayuda de Dios el estudio del libro de los Hechos, y vamos a pasar a otro capítulo muy importante, al capítulo 10, la conversión de la casa de Cornelio. Yo les exhorto que lo lean de antemano, yo sé que será de bendición. Dios les continúe bendiciendo.